Este, y milagrosamente mi tía consiguió una especie de salvoconducto para poder abandonar Varsovia en el tren ferroviario, que era el único tren que había y que cruzaba el río. Con eso empezamos a tratar de juntar un poco de comida y un poco de ropa. Ya se venía el invierno, los inviernos en Polonia son muy crudos. Y realmente así, a fines de octubre del año 1944, con lo que podíamos llevarnos puesto, abandonamos Varsovia en un tren lleno de alemanes que también escapaban de Varsovia. El tren nos llevó unos 30 kilómetros afuera de Varsovia. Y esta señora a toda costa quería llevarme a ese pueblo al cual había venido para buscarme y para llevarme a ese pueblo. Y bueno, empezamos a caminar, nos juntamos con algunos partisanos que encontraban con los bosques, y así pues de varios días de caminata. Mi tía me había dicho todavía, me decía, Irene, si nos perdemos, si nos separamos, buscate algún campesino y dale un botoncito. Ella me había forrado un tapadito, me había hecho con un traje del marido y había forrado unos botoncitos. Y entonces me dijo, si te perdés, dale un botón a uno de esos campesinos que te va a dar de comer. Mucho tiempo después yo abrí uno de esos botones, había 2 moneditas de oro que ella me había puesto ahí para que, bueno, por cualquier cosa que pasara. Y bueno, realmente después de caminar, escondernos un tiempo en los bosques, llegamos a ese pueblo, Grodzisk, que estaba a unos 40 y pico kilómetros de Varsovia, y ahí nos llevó a una casa era, no era un departamento, sino una casa bastante grande, donde yo me reencontré con mamá y con papá. ¿Mm? ¿Qué había pasado? A mamá, los padres de mi tío lo habían llevado a esa casa, y papá, cuando se escapó del Paviak, al final, después de que dejó al cura y la iglesia, se fue allí también a esa casa. En esa casa se escondían muchos judíos, se escondían algunos miembros de esa organización Yegota. Era una casa donde había dobles paredes, nos escondíamos ahí entre las paredes por si venía alguien. Y también la mujer tenía ahí un jardín, había cavado una especie de trincheras, y muchas veces nos quedábamos ahí cuando había peligro de que venía gente que no sabíamos quiénes eran, y nos quedábamos ahí en esas trincheras. Bueno, y así también me encontré en esa casa con una tía, la esposa de un tío, de un hermano de papá, al cual se lo habían llevado al campo de concentración, y ella, bueno, se estaba salvando ahí. Y así tuvimos durante un tiempo, un mes y pico, esperando, ahí metidos todos en esa casa, hasta que en el año 1945, el 17 de enero, bueno, vinieron los rusos a liberarnos. Bueno, imagínense la alegría, pudimos salir, pudimos recibirlos a los rusos, salimos a la calle, venían con los tanques. Bueno, fue un día de alegría, de gloria. Nos habíamos salvado milagrosamente, estábamos todos de pie, y podíamos recibirlos. Bueno, esta es una parte de la historia. La otra parte es, bueno, todo lo que vino después. El volver a vivir juntos. Volvimos a Varsovia enseguida, poco tiempo después. No había quedado nada, Varsovia estaba destruida. Milagrosamente el edificio donde habíamos vivido nosotros, que les conté al principio que estaba al lado de un hotel, quedó en pie, por supuesto, sin vidrios, sin luz, sin nada, porque en ese hotel se había instalado un cuartel de los alemanes, y entonces, bueno, no quedó bombardeado, lo protegieron de alguna manera. Bueno, volvimos a Varsovia y tratamos de alguna manera de rehacer la vida como podíamos. Yo empecé a vivir con mamá y papá después de casi 3 años que no vivía con ellos. Me costaba mucho, no podía decirle más mamá, mamá, ni a papá, papá, los empecé a llamar por el nombre. Tanto me habían insuflado de que tenía que decir que mamá murió, que papá no estaba, también murió,
que bueno, no, era difícil después decirle mamá y papá. Y bueno, poco a poco tratamos de alguna manera de rehacer la vida, pero en Varsovia no se podía vivir, era terrible, no había nada, no había comida, estaba todo destruido. Cuando llegó un poco el calor, empezaron a desenterrar de las ruinas todos los muertos que había quedado, había un olor terrible en la ciudad. Y, y había una ley en ese momento que establecieron los rusos que decían que los polacos se podían apropiar de todo lo que había sido de los alemanes. Mi padre se fue a Danzig, a la ciudad de Danzig. Danzig también quedó totalmente destruida, menos el puerto, de una ciudad portuaria. Pero él ahí se hizo cargo de una fábrica de pomadas de sulfas y de envases. Y empezó, usted sabe que todavía la penicilina en esa época no existía, o por lo menos no existía en Polonia, entonces se usaban las pomadas de sulfa para las heridas, etcétera. Entonces empezó un poco a fraccionar eso y a venderlo, a distribuirlo a quien lo necesitaba. Y al poco tiempo nos trajo a mamá y a mí también ahí. Pero no vivíamos en la ciudad de Danzig. Papá se apropió de un departamento en un pueblito a unos 6 kilómetros de Danzig, que había quedado en pie, un pueblito muy lindo. Y bueno, y ahí empezamos una nueva vida. Ahí yo empecé a ir al colegio, empecé a vivir con mis padres, empecé a tener amigos, empecé lo que era una vida más o menos normal. Mientras tanto, enseguida después de la guerra había que presentarse a la Cruz Roja y decir que uno había sobrevivido, por si había parientes en algún lado del mundo que quedaron de pie y que quedaron vivos y que nos estaban buscando. Cuando mi mamá era jovencita, tenía también un hermano y el papá los había abandonado. El papá había abandonado a toda la familia y se vino acá a la Argentina. Mi tío, cuando fue un poco más grande, todavía antes de la guerra, se vino a vivir acá con él. Ese tío, después de la guerra, nos empezó a buscar. Nos empezó a buscar a ver si vivíamos, si no vivíamos, dónde estábamos, y nos logró ubicar a través de la Cruz Roja. Y así empezó a germinar la idea de poder venir a la Argentina. Era muy difícil dejar Polonia. Los rusos no dejaban salir a los polacos de Polonia. Y en la Argentina no dejaban entrar a los judíos. Dejaban entrar en ese momento a los que escapaban a los nazis, etcétera. Pero había una circular que no dejaba entrar a los judíos. Pero bueno, de alguna manera todos muchos judíos vinieron a la Argentina en esa época, pero vinieron clandestinamente. Iban al Uruguay, a Bolivia, a Paraguay, y ahí pagando un poco en las fronteras los dejaban entrar. Mi padre no quería venir así, quería venir legalmente a la Argentina, con los papeles, con los pasaportes. Consiguió de los rusos, consiguió pagando pasaportes y así pudimos abandonar Polonia. Mis salvadores nos acompañaron hasta la frontera con Checoslovaquia y logramos llegar a París. Llegar a París para esperar ahí las visas, los permisos para llegar a la Argentina. Y realmente ahí en el año 48, en enero del 48, nos avisaban del consulado argentino en París de que habían llegado los papeles. Mi tío había pagado mucha plata acá para que nos entreguen las autorizaciones para llegar acá, pero como católicos, no como judíos. Y bueno, y así en el año 1948, en febrero, a fines de febrero, llegamos a la Argentina. Y comenzamos una nueva vida acá. Con respecto a mis salvadores, les quiero contar, bueno, ellos después que yo me fui a vivir con mis padres, esa pareja se separó, pero nos seguimos viendo durante un tiempo mientras vivíamos todavía en Polonia. Nos acompañaron cuando nos fuimos de Polonia hasta la frontera de Checoslovaquia. Y después, bueno, nosotros empezamos a vivir en París, después vivimos acá y un poco se cortó el contacto. Nosotros teníamos que acostumbrarnos a ir a hacer nuestra vida y ellos a su vez también tenían un régimen muy duro, muy difícil, cada uno por separado hacer su vida.
Con el tiempo después ella se casó, tuvo un hijo, él se casó también, tuvieron hijos. Y mucho tiempo después, cuando mi padre cumplió 70 años, nos reconectamos. Nos reconectamos, empezamos a ayudarles a ellos un montón, ellos eran muy pobres. Polonia tenía un régimen muy duro, no tenían cosas para comer, no tenían cosas ropa, no tenían remedios. Y nosotros poco a poco les empezamos a mandar todo lo que podíamos, mandarles también dinero, mandarles hasta carbón, se podía desde acá pagando en un banco polaco que había acá, mandarles hasta que les entreguen carbón allá. Y empezó la idea de poder viajar a Polonia para verlos. Y así, cuando papá cumplió 70 años, nos fuimos por primera vez a Polonia de vuelta para estar con ellos. Bueno, fue un reencuentro muy lindo, muy afectuoso, aunque ellos se separaron, todos, estábamos todos juntos, recordando, bueno, todo lo que había pasado, etcétera. Con el tiempo, bueno, yo, papá, cuando viajó, después viajó una vez más con mi marido, pero dijo, yo a Polonia no viajo más porque, bueno, se enfermaba, se emocionaba terriblemente y no quería volver más. Pero yo empecé a viajar muy seguido. Cada 2 años yo viajaba ahí, les llevaba cosas, les llevaba todo lo que podía, estaba con ellos, con los hijos de ellos. Y también empecé, ustedes saben que en Israel, el Museo de Yad Vashem y el gobierno de Israel había sacado un decreto por el cual decía que todos los que habían ayudado a los judíos durante la guerra a que se salven, los declaraban y los nombraban lo que se llamaba justos entre las naciones. Había que hacer una serie de trámites y yo decidí que, bueno, tenía que hacer eso por todo lo que ellos habían hecho para mí, que prácticamente se habían salvado toda mi familia. Empecé a hacer las gestiones, había que presentar testimonio acá, testimonio en Israel, testimonios en Polonia, hasta que realmente, bueno, en Israel aceptaron darle ese título. Me pedían nada más que me pedían testigos. Yo no tenía ya muchos testigos, no había gente que sobrevivió y que supo que yo en esa época había estado con ellos y todo eso. Hasta que mi tía en un libro vio una foto de esa mujer que me había venido a buscar durante la guerra para llevarme a ese pueblo y averiguó bien a través de la editorial, bueno, dónde estaba ella, dónde estaba, dónde se la podía ubicar. Y la ubicó. Resulta que esa mujer era una judía que, como tenía mucho aspecto de polaca, se había juntado con una organización judía que ayudaba a los judíos y ayudó a mucha gente a salvarse. Por supuesto, y vivía en Israel, en ese momento ya vivía en Israel. Nos conectamos con ella y, bueno, por supuesto, ella atestiguó lo que había que atestiguar. Y en el año 89 más o menos a mis supuestos tíos le dieron la famosa medalla de los justos, que era un reconocimiento, un árbol que se plantaba en homenaje a ellos ahí en el museo, y al mismo tiempo durante el año recibían una pequeña pensión. Bueno, yo viajé muchas veces a Polonia, he estado mucho con ellos. La última vez que estuve ya fue hace 5 años. Viajé con un programa de la televisión acá que me querían filmar toda la historia mía en un programa de Gastón Pauls. Y viajé con todo ese equipo y bueno, los conocieron, se filmó, después se pasó todo este video por la televisión acá al Canal 11. Y 2 años después mi tía falleció. Falleció, ya era una mujer grande, tenía 92 años, era mayor que él. Y bueno, quedan los hijos, los nietos, y el que fue mi supuesto tío todavía ahí vive porque era un poco más joven que ella. Y bueno, lo que también le quería decir que hace muy poquito tiempo recibo una carta de esa tía mía que se salvó ahí en esa casa también conmigo, y me cuenta de que
ella también tiene 94 años, tenía, ella se fue a vivir después a Israel, se casó, tuvo 2 hijos, pero siempre dijo que antes de morir quería que esa señora, que era la dueña de esa casa donde al final nos reencontramos todos, la declaren también justa entre las naciones. Y realmente, bueno, hace 3 años creo, la declararon justa entre las naciones, aunque ella ya no vivía, pero fue un sobrino de ella ahí a recibir las medallas por ella, y después me mandó un mail, todo eso, diciendo que se acordaba mucho de mí porque él había estado también en ese pueblito. Bueno, esto es un poco mi historia. Si ustedes quieren hacer preguntas, acá estoy. De Tomek, en todos estos viajes, no supe de más nada. Cada vez que viajaba, o él no estaba en Varsovia, o no había manera de conectarse con él. Cuando yo fui con este programa de Gastón Pauls, estábamos un día, conocían la historia, por supuesto, estábamos ahí en la casa de mi supuesta tía, de ella, todos reunidos, contando, con la filmación y todo. De golpe tocan la puerta, se abre la puerta y apareció Tomek. 60 años no nos habíamos visto. Fue una emoción increíble. La gente del programa lo ubicó y lo trajo ahí a la casa esa. Bueno, fue una emoción muy grande. Está en el video, todo eso filmado, fue increíble realmente, ¿no? Ahora nos manejamos a veces por emails. Bueno, mira, tanto como hablar de eso, no se hablaba en casa de mi tía, no se hablaba. Lo que sí se veía eran los humos de las luchas y de los bombardeos, ¿viste? Pero eh, yo no te podría decir si mucho en ese momento yo sabía. Yo me enteré de todo eso, pero bastante después, ¿no? Bueno, este es otro capítulo. Yo, durante muchísimos años, yo nunca conté lo que he bebido durante la guerra. Papá, sí, papá contaba, yo después me casé, se lo contaba a mi marido, a mis hijos. Contaba un poco. Mi mamá murió muy joven, mamá no se pudo reponer. Apenas llegamos a la Argentina, unos pocos años después ella falleció. Este, pero papá contaba, después se reunió con un grupo de polacos acá que se habían salvado también, que habían emigrado así a la Argentina. Le contaba a mis hijos. Yo nunca quise hablar de eso. Muchas veces cuando papá